de pensamiento serio. Filosofía, sociedad y religión católica. Este sínodo. Adelante, Diego, de Pensamiento Serio. Buenas noches. Muy buenas noches para mi amigo Canon 22.3. Un saludo para Iván, una venia para los dos. Es triste lo que está pasando. Quisiera tomar, los laicos no somos perros mudos en la iglesia. El código canónico en el numeral 212, en el canon 212, parágrafo 3, dice lo siguiente: tiene el derecho y a veces incluso el deber, en razón del propio conocimiento, la competencia y el prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre qué pertenece al bien de la Iglesia y a manifestar a los fieles para salvar siempre la integridad. ¿La integridad de qué? De la fe, las costumbres, la reverencia a los pastores y la utilidad común y la dignidad a las personas. Hasta ahí. Es decir, los laicos pueden hablar. Y eso fue lo que nos ha dicho el Concilio Vaticano II. Entonces está Juez Congal de la Orden de Predicadores. Este fraile dominico habla de la evolución del dogma y de la iglesia orgánica, es decir, una organización viva. Iglesia orgánica, pues la dejo, pero lo que me asusta es la evolución del dogma. Parece que toma a Darwin con con la teoría de las especies y hace algo impresionante, que es evoluciona el dogma y junto a él lo consideran el padre del concilio, pero a él había otro padre conciliar muy peligroso, el cardenal Rainer. Y el primer Ratzinger también es cuestionable. Luego, el mismo Ratzinger cambia de opinión, es alemán. Estas ideas alemanas salen todos los documentos, todos los escritos de la iglesia. Ahora bien, el progresismo eclesial significa que se están dividiendo teológicamente el mundo. Da la casualidad que el sínodo debería unir, pero lo que va a hacer es va a dividir. El sínodo va a ser peor que la ruptura con el Vaticano II y va a cambiar la iglesia para peor. Si Jesús, el Dios de la vida, no pone su mano. Hoy hay un sínodo que va a determinar por la sinodalidad. El sínodo no es sinodología. Ahora me explico. En la viña del Señor hay un brote, hay un pontificado y se está cortando todo. El sucesor de Pedro es el que tiene el poder en la iglesia de dos cosas: de atar y de desatar. Ni desatando, sino se da a los obispos. Vuelvo eh, a buscar Mateo capítulo 16-19 en la Nácar Colunga. Quizás es una de las Biblias más recomendadas, porque la Nueva de Jerusalén también tiene algunas cosas que no me gustan. Dice la palabra de Dios: el poder de las llaves de yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La promesa es yo. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El que tiene el poder de confirmar la fe, ¿quién es?
Ahí está. Es precisamente Pedro. Si vamos a buscar, por acá tengo señalado Lucas 22:32, dice la palabra de Dios: yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El que tiene el mandato de pastorear la Iglesia Universal, ¿quién es? Vamos a San Juan, capítulo 21:15, ¿qué dice? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. ¿Qué significa esto? Que Jesús, que es el verdadero teólogo de todos los tiempos, ha dado sucesor a Pedro, no a todos los obispos, y menos a lo que hoy llamamos sinodalidad. ¿Sí? Ahora bien, como todos sabemos, Alemania en el sínodo, Alemania fue la patria de Martín Lutero. En un tiempo determinado, la OSA o la Orden de San Agustín sabía de antemano que estas personas, principalmente los luteranos, se habían alejado de la iglesia. Martín Lutero, el tercer Martín Lutero, el primer Martín Lutero, todos pueden estar de acuerdo porque la iglesia necesitaba en ese momento una reforma. En la iglesia particular, sea el que dirija. A eso se llama sinodalidad. Por eso, cualquier pastor protestante o teólogo luterano o calvinista le va a gustar esta iglesia sinodal. Ahora bien, la jerarquía que tenemos es, cuando hablamos de sínodo, es para oír. Hay una cosa muy rara hoy en la iglesia, que cuando uno habla que el Papa tiene el poder de Jesús y nadie más, lo van a decir que es un hereje, o eso dice. Hay a veces usamos términos y que los entendemos y se nos parecen importantes, especialmente un término que se llama la sinodalidad. Voy a explicar qué significa la sinodalidad. Viene de un término griego, sínodo, el cual significa encuentro, reunión, o también significa caminar juntos. Ojo, surge de un vocablo, o mejor, de dos vocablos, ¿no? Griegos, que son sí, con o juntos. Sí, con o juntos. Y hay otro vocablo que es dos. Dos vocablos, sí y dos, y odos. Sí, con o juntos. Significa odos en castellano de ruta o camino, que significa inicialmente en la astrología la conjunción de dos planetas, ¿no? Como se ve en la filosofía de Aristóteles y Plutarco. Pero eclesialmente es donde adquiere un mayor significado en todo el esplendor. Los obispos van a tener el vocablo concilio, ¿cierto? En un tipo de reunión, aunque más amplio. Según la historia, y si mi memoria no me falla, el primer sínodo se realizó en Roma en el año 190 y era la fiesta de la Pascua. A partir de Pablo VI, el 15 de septiembre de 1965, ahora adquiere un significado especial, es decir, lo que se habla de sínodo. El sínodo de los obispos, dentro de los padres conciliares, y como les decía anteriormente, actualmente se dice que Congal es el gran padre del concilio. Mantiene esperanza y el Papa Juan Pablo II
dice lo siguiente, que es un instrumento de la colegialidad episcopal. Los sucesores, los apóstoles, ayudan al Papa. Escuchen bien, ayudan al Papa. Siempre convocado por el Papa. También hay sínodos convocados por los obispos, pero siempre ayudando al obispo. Ahora quieren que los clérigos manden más que el mismo obispo, que el obispo de Roma, que los laicos también hagan lo mismo. Dentro de este sentido, esto parece que no son vinculantes. El sínodo no es vinculante. Para la participación hay una previa profesión de la fe eclesial. Cuando hablamos de esta manifestación eclesiástica, no estamos motivados a entender específicamente todo lo que se dice en el sínodo, pero el término sínodo ha brotado de un vocablo que ahora sí hay un problema, ¿sí? Es la posmodernidad. ¿A qué me refiero? Me refiero nuevamente al filósofo Derrida. En Derrida tiene un término que se llama la deconstrucción. Entonces está deconstruyendo la iglesia. Recordemos que el progresismo tiene dos caras de la misma moneda. Una es precisamente el liberalismo. Y dos es el marxismo, el comunismo y el socialismo. De esos hay teologías liberacionistas y por otra parte está la teología de la liberación, que a veces se esconde muchas particularidades de una purificación en la teología del pueblo, que es interesante esa visión, pero no deja de manifestarse en esa teología impulsada por algunos dominicos como Gutiérrez, por ejemplo, o él es Leonardo Boll, por ejemplo. Ahora bien, la sinodalidad, como les decía, es algo de deconstrucción. Vamos a ver en el sínodo y vamos a ver en las expresiones eclesiásticas nuevas palabras como cambio de paradigma, que está usada muy a menudo. Vamos a escuchar palabras progresistas dentro de los grandes eclesiásticos hoy, pero le van a dar otra connotación, otro significado, porque el lenguaje, la parte lingüística, la van a cambiar. Eso es propio de ¿qué? De la posmodernidad. Es decir, ya ha llegado el momento de relativismo dentro de la iglesia, y eso es muy grave. La sinodalidad, ahora voy con la sinodalidad. Se trata de un sufijo añadido al vocablo, es decir, diferente a un prefijo de antes. El término es bisílabo. Se usa el sufijo edad, por ejemplo, el sufijo, es decir, la terminación de dicha palabra. Por ejemplo, telcu, y entonces le colocamos edad y queda telquedal, ¿sí? El sufijo edad. Pero si tiene más sílabas, se le suma idad. Por ejemplo, afertus, el sufijo idad sería afertuosidad, ¿sí? Que se expresa la cualidad, ¿cierto? Llevando lógicamente a la acción. De esa manera se le da la sínodo, se le coloca la alidad y queda sinodalidad. El sínodo es propio de la Iglesia Católica, pero la sinodalidad no es propia de la Iglesia Católica. Es una deconstrucción que viene de Derrida, aunque el filósofo Derrida no la utiliza.
Recordemos que toda teología nace precisamente de un método filosófico. Continuamos. La historia de la teología es una cuestión lingüística del sufijo, es decir, en base de lo que hemos dicho, caminar juntos, ¿no? Y la sinodalidad no tiene ni base bíblica, ni canónica, ni eclesial, ni teológica. Es indispensable mirarlo con mucho cuidado. Ahora, la experiencia alemana, ¿cierto? Nos vamos a preguntar qué es la sinodalidad del camino eclesial, del Espíritu Santo, y por lo tanto es correcto. Hoy Alemania tiene un camino eclesial de Dios, ni bueno, no lo tiene. Ahora, motivos especiales, entonces está la libertad, participar, actuar, opinar, apoyar, ayudar, colaborar. Se me vienen a la cabeza diferentes términos, pero quisiera decir algo. Si la tradición es custodiada, es interpretada, es definida, es fundada por Cristo, la Iglesia Católica tiene la plenitud de los medios de salvación, ¿cierto? Esto es precisamente la sinodalidad, es salirse del camino. Sino es caminar juntos. La sinodalidad es salirse del camino mediante la construcción de una iglesia nueva. Otra forma de decirlo es la deconstrucción de la iglesia de Cristo a medida del relativismo reinante. Recordemos que el Papa Benedicto XVI dijo, él siendo el cardenal Ratzinger, en la propia misa del fallecimiento de Juan Pablo II, el Papa, dijo que el relativismo estaba en la iglesia. Hoy vemos más relativismo y vemos una mentira que se nos muestra. ¿Qué es una mentira? La mentira sería, o mentiras mejor, sería la suma de todas las herejías. Y vamos al catecismo romano, ¿y qué dice? La modernidad son sencillamente compendio de herejías. Para continuar, el Concilio Vaticano II quiere reformarlo e interpretarlo como ellos quieran, es decir, lo que se llama una hermenéutica de ruptura, en contra de la hermenéutica de la continuidad que Benedicto XVI, y siendo el cardenal Ratzinger, ya había colocado como camino. Yo digo otra cosa, estamos en la hermenéutica privacionista, es decir, privamos de fe las cosas, ya no creemos en nada. Los teólogos de hoy no creen absolutamente en nada. De otra hermenéutica, entonces las hermenéuticas que nos muestran han causado confusión. Es sencillo, miremos los frutos a la iglesia, es decir, la discontinuidad y la ruptura de los medios de comunicación, de la simpatía y parte de una teología moderna, es decir, la hermenéutica de la Reforma unida a Lutero junto con la Reforma protestante. Ahora, si hay un sujeto de la iglesia, el Señor nos ha dado el tiempo para desarrollar el mismo sujeto, el sujeto que continúa el camino del pueblo de Dios, que sería el caminar juntos, el sínodo. Pero la hermenéutica de la discontinuidad acaba con algo importante, con la iglesia preconciliar, que la iglesia se convirtió, escuchemos bien para finalizar imagínate, la iglesia se convirtió en una democracia, todos participan y el Papa hace parte, escuchen bien, hace parte de otro obispo más. Y entonces, ahora, lo triste es que ahora
pueden colocar todo ahí. Traigamos como los mismos que seguían a Congan de la orden de predicadores decían, traigamos todos los dogmas, hablemos de esos dogmas y de pronto los cambiamos. Ese es el problema de esa sinodalidad. Sínodo es verdadero en la iglesia. La sinodalidad que yo les expliqué, los sufijos que se le colocan para deconstruir la iglesia. Invito para que se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir más mensajes como este. De la misma manera, para que me sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Telegram. Para que hagan parte de mi comunidad de Discord. Ahí podemos compartir muchas cosas. Cosas de filosofía, de sociedad, de religión católica. Y si desean, cosas generales. Bendiciones para todos.